Hola, muy buenos días. Espero todos se encuentren bien. Mi nombre es Carolina Chávez Herrera, soy la subdirectora del Centro de Economía del Hidrógeno de la Universidad de Santiago de Chile y muy agradecida porque me hayan invitado a participar de este hidrógeno verde para mujeres. Les comento, yo soy ingeniero civil en industrias forestales, tengo un magíster en economía y ya me he especializado en el tema del hidrógeno verde. Desde el Centro de Economía fue formado en el año 2016 y con ellos hemos estado trabajando en diferentes ámbitos, desde el punto de vista del capital humano avanzado, del capital humano, la preparación que se requiere, también llevamos proyectos de investigación, asistencias técnicas, también generamos seminarios para dar a conocer lo que es el hidrógeno verde en una materia tan nueva aún en Chile y que en los últimos 2 años yo creo que ha tomado relevancia, pero antes de eso muy poca gente hablaba del hidrógeno verde y yo creo que no siendo eh, complejo el tema, es importante desarrollarlo y hay que abordar toda la temática. Entonces, nosotros, como les decía, desde el centro hacemos todo tipo de desarrollo, de investigación, transferencia tecnológica, formación de capital humano, también hacemos asistencias técnicas, asesorías y también tratamos de llevar estos temas a nuestros alumnos, la Facultad de Ingeniería, en su formación de pregrado, en su formación de posgrado y también en los diplomados. ¿Ya? Así que encantado de poder participar. Lo que yo les puedo transmitir desde el punto de vista, digamos, una mezcla entre de lo que es la academia, lo que es la investigación y también en la preparación de capital humano. Bueno, nosotros desarrollamos muchas instancias y en este momento llevamos el diplomado en economía del hidrógeno, para lo cual ya tenemos aproximadamente 45 personas que lo han desarrollado a nivel nacional e internacional, y está focalizado para desarrollar toda la cadena de valor del hidrógeno verde, que significa desde el punto de vista de la producción hasta el uso final, pasando por almacenamiento, pasando por producción, por almacenamiento, después distribución, uso final, y también lo importante que tiene que ver esto con el tema, digamos, del desarrollo social y territorial, que tiene que ver con la incorporación de la cadena de valor y del hidrógeno verde en la comunidad y en la sociedad. Porque es un tema relevante, porque como es un combustible aún poco conocido, se tiene que generar una instancia de relación de todos los proyectos con la comunidad, sea pública, sea privada, donde se inserten todo tipo de proyectos asociados al hidrógeno verde estamos hablando, ese es nuestro punto final. Entonces, en ese contexto, nosotros trabajamos todos estos temas y justamente lo relevante que es para Chile, que efectivamente nosotros tenemos todas las condiciones necesarias para ser súper competitivos a nivel mundial por, digamos, la energía solar y la energía eólica que es barata aquí en Chile. Entonces eso necesitamos nosotros almacenarlo. ¿De qué forma? En el hidrógeno para poder después, ojalá, exportarlo. Según en los últimos 2 años, el Ministerio de Energía ha declarado que queremos ser los principales exportadores de hidrógeno verde en el mundo, y eso nos lleva justamente a trabajar toda la cadena de valor del hidrógeno para que efectivamente todos los procesos que participan, todos los stakeholders que están relacionados al tema, sean eficientes y efectivos en el desarrollo de esa cadena de valor para generar el hidrógeno verde más barato del mundo. Y eso significa, por lo tanto, que tenemos que generar grandes cantidades de hidrógeno verde. Si no somos capaces como país de producir grandes cantidades de hidrógeno verde, será más complejo aún. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con el diésel. El diésel en estos momentos siempre va a ser mucho más barato que el hidrógeno verde, por lo cual se requieren tanto políticas públicas asociadas al hidrógeno verde. Ya se generó la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde el año pasado, de cual nosotros, el centro, también participó en sus mesas técnicas para el levantamiento de esta estrategia, así como otras universidades más.
También se ha generado el desarrollo o se requiere generar el desarrollo de incentivos, aspectos tributarios que permitan incorporar este tema fundamental del hidrógeno, generando ciertas instancias para que las empresas públicas y las empresas privadas que quieran desarrollar el hidrógeno verde en Chile tengan ciertos incentivos tributarios para abastecer o generar estos productos importantes que se requieran a nivel país. Entonces, dentro de ese contexto, también para que nosotros podamos de alguna manera convertirnos en los grandes productores de hidrógeno, se requiere que el kilo de hidrógeno verde producido en Chile tenga una paridad al precio del diésel. Y eso se espera que sea alrededor entre el 1,5 a $1 por kilo de hidrógeno verde y kilo de hidrógeno diésel. Por lo tanto, ¿cómo podemos llegar a esos valores de la paridad del precio del hidrógeno versus el precio del diésel? Es justamente con producir grandes cantidades de hidrógeno, porque si hay mucha demanda, significa que al haber la demanda, existir la demanda, existe, digamos, generar la demanda, existe oferta importante desde el punto de vista también del hidrógeno y eso genera un bajo valor del precio del hidrógeno en el mercado. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que en general se entienda como país que nosotros vamos a ser competidores desde el punto de vista del hidrógeno a nivel mundial si nuestro hidrógeno verde compite a la par con el precio del diésel, que es el que en estos momentos nosotros como país somos muy dependientes de los hidrocarburos. Entonces, en ese esquema es fundamental considerar justamente eso, que el precio del hidrógeno tiene que ser comparativo con el precio del diésel y tiene que llegar a una paridad. Porque si no es así, ningún empresario, ninguna empresa va a querer comprar hidrógeno porque le va a salir más caro. Por lo tanto, ahí se genera un ámbito importante que hay que considerar. Ese es un tema. Lo otro importante que se está desarrollando, nosotros hablamos en la Universidad de Santiago, en el Centro de Economía del Hidrógeno, de la economía del hidrógeno. ¿Por qué? Porque vamos considerando todas las cadenas de valor, desde la producción, es decir, se tomó la energía solar, se tomó la energía eólica, podría ser la energía maremotriz, y la almacenamos en hidrógeno y después podemos exportar y generar otros productos o subproductos que se puedan desarrollar a través del hidrógeno verde y llegamos al uso final. Y eso significa también generar una matriz productiva que soporte esa cadena de valor, soporte todos los stakeholders que están participando en el hidrógeno, en la producción del hidrógeno hasta su uso final. Por lo tanto, necesitamos como país un tejido empresarial, un tejido económico, un tejido universitario, un tejido de investigación, un tejido de innovación que nos permita soportar toda esa cadena de valor del hidrógeno verde, porque si no va a ser muy difícil llegar a ser los grandes del hidrógeno que queremos. Entonces, en ese tema está el tema de la cadena de valor, está la cadena de los stakeholders, quiénes son las empresas directamente relacionadas con la cadena de valor. ¿Serán los productores de hidrógeno? ¿Serán los que compran, los que utilizan? ¿Serán los sindicatos? ¿Serán las comunidades que están aledañas a los grandes proyectos, a los pequeños proyectos del hidrógeno? ¿Será el cliente final? Las maestranzas, los laboratorios de certificación que generen todo este sistema o este tejido que requiere el soportar la economía del hidrógeno verde. También en este tejido se requiere las universidades. ¿Por qué? Porque requerimos preparar el capital humano. ¿Quiénes son los que van a trabajar en esta cadena de valor del hidrógeno verde, en esta economía del hidrógeno? Necesitamos técnicos, necesitamos operadores, necesitamos ingenieros, necesitamos prevencionistas de riesgo, todo lo que requiere para trabajar industrialmente el hidrógeno. Pero también necesitamos el capital humano más avanzado, es decir, investigadores que se dediquen a generar investigación y transferencia tecnológica hacia esta economía del hidrógeno verde, que pueda traspasar
tecnología desde la universidad, puedan trabajar en conjunto las empresas y las universidades o los centros de investigación para desarrollar, para mejorar y hacer más eficientes los procesos. Yo lo hablo desde la Facultad de Ingeniería, nosotros trabajamos mucho en eficientar procesos a nivel industrial con muchas empresas. Entonces también vemos eso, se requiere ese tema. Otro tema también, bueno, los doctores, vamos a generar doctores para desarrollar investigaciones de primera línea. No queremos inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada en Europa, pero sí necesitamos generar investigación en todos estos stakeholders, por ejemplo, en el almacenamiento, cómo se va a almacenar, cómo se va a distribuir, en las hidrogeneras. Hay un sinfín de situaciones y procesos que hay que mejorar y hay que investigar. Y el otro tema también fundamental tiene que ver con estos proyectos grandes o como la cadena de valor del hidrógeno, dónde va a estar ubicado, dónde se va a desarrollar, dónde se va a participar de este tema. Por ejemplo, si un proyecto grande se instala en el norte de Chile, habrá tal vez un rechazo de la comunidad aledaña si es que no conocen los proyectos que se están incorporando en su comunidad. Los sindicatos, ¿cómo van a absorber o van a tomar en cuenta si yo compro o trabajo con hidrógeno verde? Sabemos que el hidrógeno tiene ciertas características especiales de seguridad. Se requiere, por lo tanto, trabajar con ellos para que los proyectos en sí partan de una base aceptada por la comunidad y ser partícipe en algunos temáticas importantes. Y eso significa, por lo tanto, que se requiere participación, validación y legitimidad de ciertos temas dentro del proyecto que se va a levantar. Y eso tiene que ver un poco con el desarrollo social y territorial de los proyectos. Ya todos los proyectos en general que se están levantando, los cuales son postulaciones a fondos concursables, dicen relación justamente de cómo se absorbe o cómo se considera la comunidad en esos proyectos. Y por lo tanto, también se está considerando no solamente como un tema, digo yo, etéreo, sino dice relación también con que efectivamente en los proyectos se valida o se considera importante la participación ciudadana en el desarrollo del proyecto y también en cómo se va a transar, digamos, ¿cómo decirlo? Las externalidades. Todos los proyectos tienen externalidades positivas y tienen externalidades negativas. Cuando tú trabajas en un proyecto, en una comunidad, en una región, en un país, esa externalidad tiene que ser medible. Y si hay externalidades negativas, la empresa o el proyecto tiene que compensar esas externalidades a la comunidad. Entonces también tiene que ver con eso, que nos pongamos de acuerdo todos para que efectivamente todos los proyectos que sean liderados y contemplen el desarrollo o la producción de hidrógeno verde en Chile puedan ser partícipes todos. Y el otro tema también importante que es fundamental, que el hidrógeno nos da una gran oportunidad. ¿En qué sentido? Nosotros, el sistema energético de Chile es un sistema central que no están cubiertas todas las regiones ni las zonas. Hay zonas que están desagregadas, por ejemplo, el sur de Chile, las islas, y hay zonas que en el norte que no pertenecen al sistema integrado de energía o electricidad. Entonces, eso hace que efectivamente no haya una buena llegada de la electricidad o la energía en muchas zonas territoriales del país. Por lo tanto, el hidrógeno nos permite tener cierta independencia de estos territorios para que ellos generen su propio hidrógeno a través de nuestros recursos naturales, el hidrógeno verde, y que puedan tener su sistema energético, ya sea para electricidad, para calefacción, que son temas fundamentales también. Y eso lo quería dejar como punto clave. Ustedes han de saber que efectivamente aquí en Chile el consumo de energía para calefacción es 4 veces más grande que el consumo de energía eléctrico para trabajar todo lo que es iluminarias y electricidad. Por lo tanto, la calefacción para Chile también es un tema fundamental porque es el mayor consumidor de energía en estos momentos y lo que lleva justamente, ¿y dónde se da eso?
se da en las zonas del sur de Chile para la calefacción de las viviendas, donde hay mucho frío, y por lo tanto también nos lleva a efectivamente a considerar que el hidrógeno sería una buena solución para que estos territorios o estas zonas o estas regiones puedan incorporar el hidrógeno verde como una alternativa para calefacción y para electrificación. Entonces yo creo que hay tantas ventajas que se requiere tomar y podemos desarrollar el hidrógeno verde en toda su cadena de valor, pero también esa cadena de valor tiene que tomarse considerando las realidades regionales de los diferentes, valga la redundancia, regiones del país. Por lo tanto, un proyecto que pueda ser desarrollado muy bien en el norte, tal vez distinto a un proyecto que tiene que ser desarrollado en el sur, por sus características geográficas, por sus características regionales, por sus características de clima, por sus características de capital humano, por las características del tejido productivo productivo de innovación, de transferencia, de universidades, etc. Entonces, cada punto territorial tiene que ser considerado como tal. Obviamente hay una columna vertebral que tiene que ser integral para todos, pero hay ciertas diferencias que hay que considerar al momento de desarrollar e integrar el hidrógeno en nuestro sistema productivo. Y solo invitarlos a ustedes a seguir incorporándose a la cadena de valor del hidrógeno, a la economía del hidrógeno. Yo creo que ya estamos hablando de una economía, porque no solamente es la producción, sino también las comunidades, los stakeholders, cómo desarrollamos todo este tejido productivo, económico, social, educacional, de innovación que nos permita llevar al país a ser uno de los mayores productores de hidrógeno. Y no solamente pensar en la producción de hidrógeno verde, sino también pensar cómo yo voy a aportar a esa cadena de valor usando y considerando diferentes stakeholders que están involucrados. Entonces, yo los invito a que puedan participar de eso. Requerimos técnicos de CFT, IP, requerimos alumnos o formación en pregrado. Nosotros como Universidad de Santiago ya lo estamos haciendo, estamos preparando profesionales también con el diplomado y ya estamos desarrollando 3 proyectos grandes. Y ahí me quería detener un poquito. Nosotros estamos en consorcio con ALCET y la Universidad Católica, y en la cual este es el proyecto donde transformamos los camiones mineros, los CAES, que actualmente trabajan en toda la minería, estos grandes camiones que se ven, que ellos más o menos consumen aproximadamente de 3.000 a 3.500 litros de diésel diario. Y bueno, y este proyecto lo que propone efectivamente que este consumo se baje y transforma el motor de los camiones a consumir un combustible, un 60% de hidrógeno como mínimo y el otro restante 40% diésel, lo que hace efectivamente que se genere un ahorro importante del diésel, no consumiendo diésel y sí aumentando el consumo de hidrógeno. Por lo tanto, en ese concepto y en este proyecto, el mercado que generaría la mayor demanda de hidrógeno verde en este momento en Chile sería la minería, que por día se requeriría 1.000 toneladas de hidrógeno verde diarios para poder soportar aproximadamente los 1.500 camiones de CAEX que se utilizan en la minería. Por lo tanto, ahí está yo creo que el talón de Aquiles, que efectivamente si nosotros como país queremos generar o convertirnos en un gran productor de hidrógeno, tenemos que partir por la demanda. ¿Y quiénes son los que demandan las grandes cantidades de hidrógeno verde? En este caso es el sector minero, reemplazando el diésel que utilizan sus camiones por hidrógeno. Entonces, ese es un gran tema. Y bueno, en este proyecto nosotros estamos trabajando fuerte en este consorcio, trabajando tanto desde el punto de vista del motor, ya está aprobado, ya está haciéndose las últimas pruebas en Austria. Y también estamos trabajando todo lo que es cadena de valor, la sostenibilidad, la sustentabilidad del proyecto, etc. Entonces,
Hay otro proyecto súper importante que tiene que ver con el tema de los catalizadores. También estamos trabajando en investigación para trabajar metales específicos que permitan que los catalizadores que se utilizan en la electrocatálisis sean más baratos y más eficientes. Ese es otro proyecto también que estamos trabajando y el otro proyecto que también es importante, que estamos tratando de incorporar la misma tecnología de los camiones CAEX, es decir, el mismo motor diésel que se ocupa, lo transformamos, hacemos unas pequeñas modificaciones y ese motor lo queremos incorporar en las grúas horquillas también, que también estamos tratando de levantar un proyecto para comparar y hacer el comparativo entre las grúas horquillas duales que usen hidrógeno diésel con respecto a la parte a las que utilizan fuel cell. Entonces, hay muchas cosas que hay que investigar, pero yo creo que hay que tener cierta una mirada general y hay nichos que específicamente hay que considerar y por qué no estar ahí. Así que yo los invito a seguir conversando, a seguir participando de estos proyectos y como universidad, como Centro de Economía del Hidrógeno, estamos encantados de poder aportar de esto. Y otro elemento también fundamental es que esto no podemos hacerlo solos. Tenemos que generar joint venture, tenemos que generar alianzas con diferentes países, tenemos que generar alianzas con diferentes universidades y la Universidad de Santiago también está desarrollando ese tema. Hace 4 años atrás formamos la red o la Mesa Austral de Hidrógeno Verde, donde estamos trabajando con empresas argentinas, la Universidad de Magallanes y la Universidad de Santiago, en todo el tema energía eólica, hidrógeno verde. Y eso nos ha llevado también a generar vínculos con otras universidades. Y ahora, yo creo que en una semana más lanzamos la red de hidrógeno, la red global de hidrógeno verde, donde va a estar conformada con muchas universidades iberoamericanas y también europeas, profesionales y independientes que tienen que ver con el hidrógeno y quieran aprender del hidrógeno. Va a ser un espacio donde efectivamente un espacio donde se van a juntar distintos actores que tengan que ver con el hidrógeno verde o que quieran conocer del hidrógeno verde para que desarrollemos actividades, seminarios, acciones al respecto y de alguna manera que podamos fortalecer vínculos con las diferentes universidades del mundo. Y agradecía al curso de H2 de mujeres, así que nos estamos viendo y espero que sigan trabajando fuerte en este tema, convencida de que efectivamente el hidrógeno verde es el combustible del futuro, pero para eso requerimos que haya mucha integración, mucha colaboración y muchas acciones que hay que desarrollar desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del capital humano, desde el punto de vista de las instalaciones y todo lo que requiere la economía del hidrógeno en Chile. Gracias.